Buenas noches. Vamos a comenzar con la sesión asincrónica de la semana. Ok, mi nombre es Alfonso Chan. Y bueno, esta semana vamos a comenzar con la unidad 3, que corresponde al modelo de valoración de activos financieros, conocido como el Capital Asset Pricing Model, ¿correcto? Y de acuerdo a nuestro cronograma, nos corresponde las siguientes 5 sesiones bajo esta temática. En realidad, la semana 4 y 5, correcto. Entonces, continuamos. El contenido de las sesiones de ahora corresponde a revisar la evolución histórica de lo que fue el origen de lo que hoy día se conoce como asset pricing o el field de asset pricing, aunque comienza con la teoría de portafolio, que ahora es conocido como teoría de portafolio moderna. Okay, cómo transitamos desde la teoría de portafolio de Markowitz hacia la teoría del Capital Asset Pricing Model de William Sharpe y John Littner, básicamente, aunque vamos a ver quiénes más participaron de esta evolución. ¿Correcto? Luego vamos a ver qué cosa es la línea de mercado de valores, ¿okay? Cuál es su relación con la línea de mercado de capitales. Luego nuevamente vamos a proporcionar información sobre los vasos comunicantes o el vínculo entre el Capital Asset Pricing Model y la teoría de portafolio, ¿correcto? Luego vamos a ir aterrizando ya conceptos un poco más terrenales, como son el uso que se hace a este modelo conocido como KPM o CAPM, ¿ok? Por decirlo así en inglés. El uso que se le da hoy por hoy a esta información, ¿no? ¿Qué información es la que nos va a dar este modelo, ¿no? ¿Para qué la usamos? ¿Cómo se usa en la actualidad, ¿no? Y también, o sea, un marco general y luego un marco más puntual acá a nivel Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes lo usamos o para qué lo usamos, ¿no? Y luego finalmente vamos a tener lo que es eh, ¿no? La aplicabilidad de este modelo para usos locales, ¿no? Incluso regionales, en general para cualquier tipo de inversión. ¿Okay? Entonces pasamos con ello. Vamos a ver lo que es la evolución histórica, ¿no? De la teoría de portafolio al CAPM. Okay, como vemos aquí, el CAPM, perdón, el CAPM es un conglomerado en sí de modelos que fueron trabajados sobre la base de la teoría de Markowitz, ¿no? Como sabemos ya, Markowitz propuso su modelo de selección de portafolio hacia el año 1952 y es considerado como como el padre de la teoría financiera moderna, ¿no? ¿Okay? Entonces, el aporte de Markowitz fue justamente darnos un marco teórico para poder tomar decisiones o para entender cómo los inversionistas toman decisiones de cartera, ¿no? De portafolio. Entonces nos habló, bueno, no por primera vez, pero sí de una manera más condensada, acerca de la diversificación, ¿correcto? Lo que sería la región de carteras eficientes, las carteras que son posibles pero no eficientes, las carteras que se encuentran en la envolvente y por último lo que sería el portafolio óptimo, ¿no? ¿Correcto? Eso ya lo vimos las semanas pasadas. Y bueno, el señor Markowitz obtuvo el premio Nobel en el 90, ¿no? ¿Correcto? Eh, Asimismo, Markowitz un poco desentraña lo que es las
la información de lo que sería el riesgo sistemático, ¿no? Y cuál es el retorno que se debe exigir o que un inversionista debe exigir por su inversión, ¿no? Entonces, a qué riesgo se le debe dar una recompensa y a qué tipo de riesgo no, ¿no? Entonces ahí nace lo que se conoce como el riesgo sistémico y el riesgo no sistémico, ¿no? Y en sí también la parte de la diversificación. Luego, con la introducción, Otto Bean en su trabajo de 56 introduce lo que sería un activo libre de riesgo en esta decisión, con estas decisiones de portafolio, con lo cual se genera un locus matemático que se conoce como línea de mercado de capitales, ¿correcto? Donde existe equilibrio también, ¿ok? Y se comienza a, a entender cómo funcionarían un activo, ¿no? O los portafolios conformados con activos, digamos, de préstamo y los activos de inversión, ¿correcto? Bueno, Tobin, o sea, el aporte de Tobin fue también su teoría de la Q de Tobin, ¿no? E introduce todo lo que se conoce pues, finalmente con el concepto de línea de mercado de capitales. Luego, unos años después, ¿no? Ya comienzan a tomarse los primeros trabajos. O sea, el Capital Asset Pricing Model es, como les decía, un conglomerado de teorías de ciertos autores que son reconocidos hoy por hoy, que trabajaron en el mismo tópico, pero de manera separada, ¿no? Cada uno por su cuenta y en años distintos, si vamos a ver acá, ¿no? Esta es un poco la historia. Pero en buena cuenta digamos, a los tres se le reconoce su aporte a lo que hoy por hoy se conoce como el Capital Asset Pricing Model, ¿no? ¿Okay? Que también tiene relación con la línea de mercado de valores. Entonces pasamos de entender cómo funciona el mercado de capitales ya a un mercado más amplio, ¿no? Que es el mercado de valores. ¿Okay? Entonces, por un lado estamos hablando de activos y por otro lado estamos hablando de obligaciones, incluso, ¿no? Obligaciones generales. Entonces, por ejemplo, Sharp, ¿no? Un poco pasamos de tener es más, y Sharp, el aporte fuerte de Sharp no solamente está pues en su famoso ratio de Sharp, que luego vamos a ver cómo se entrelaza con estos modelos, eh, pero ya acá él comienza a diferenciar lo que sería el riesgo individual del portafolio del riesgo total del portafolio, digamos, ¿no? El riesgo individual del activo versus el riesgo total del portafolio. ¿Correcto? Entonces, digamos, él comienza o encuentra esta relación o este parámetro que se conoce como beta, ¿okay? Que está destinado a retribuir lo que sería el riesgo sistémico o riesgo del sistema, ¿correcto? Y bueno, y estos señores también obtuvieron su premio Nobel, ¿no? Luego, Lindner también, o sea, en realidad se conoce a Sharp y a Lindner ambos por los conceptos que ellos introducen a lo que es el CAPM, aunado a lo que sería también el equilibrio general que planteamos un año después. O sea, si se dan cuenta, la temporalidad es muy, muy cercana y ambos reconocen el trabajo de uno y de otro, ¿no? Digamos, la academia comienza a reconocer sus trabajos, sus aportes. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la teoría de Sharp, estamos hablando de este paper, ¿ok? En el 64, nombrado así como Capital Set Prices, a Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. ¿Okay? Entonces acá ya estamos hablando de condiciones de riesgo, ¿no?
Y este es el paper famoso de Sharp, que luego también lo amplía, ¿no? Pero bueno, entonces si acá notamos, tenemos todo un desarrollo. Si nos damos cuenta un poco, esta gráfica está invertida a lo que conocemos ahora, ¿no? En esos momentos, estos autores escribían o describían la forma gráfica de manera inversa, ¿no? Donde el riesgo o la expectativa de retorno estaba en las abscisas y en las ordenadas teníamos el riesgo. Ahora lo vemos al revés. El riesgo está por acá y la expectativa de retorno está por acá, ¿no? Pero bueno, acá si ustedes se dan cuenta, vamos a encontrar lo que sería, en teoría de portafolio, el conjunto posible, ¿correcto? Todo acá el conjunto posible o incluso lo que sería la frontera eficiente, y estas curvas vendrían a ser, ¿recuerdan? Las curvas de indiferencia, ¿no? O sea, esto, digamos, introduce lo que era la teoría de utilidad, que ya habíamos hablado y que ustedes debieron haber leído, ¿no? ¿Correcto? Entonces acá describe justamente cómo es que tomamos decisiones sobre las carteras en función de los riesgos y de las expectativas, ¿no? De las preferencias. Entonces, justo el paper de Sharp habla también del equilibrio general, ¿no? Del mercado de capitales. ¿Okay? En el tercer punto, en el tercer, ¿no? Y acá vemos justamente lo que vendría a ser las curvas de diferencia dependiendo de la posición del inversionista, ¿no? Si ustedes lo lean a detalle. ¿Cierto? Y así desarrolla Sharp su teoría. Luego viene Lintner, ¿okay? Con este paper del MIT, ¿no? Y está titulado The Evaluation of Risk Assets and the Selection of Risk Investment in Stock Portfolios and Capital Budgets. O sea, todo lo que tiene que ver con el riesgo de inversiones en acciones, o sea, un portafolio de acciones, de activos riesgosos y presupuesto de capital, ¿no? Básicamente en Estados Unidos los cursos, muchos están vinculados a lo que sería presupuestación de capital, ¿no? Un nombre que más general. Y esto, bueno, este paper fue dado pues en el 65 y luego ampliado en el 69 por el mismo autor. Por el mismo autor. Que es una réplica, o sea, a su mismo portafolio, a su mismo paper. Es un paper muy, muy pequeño, de 3 hojas nada más, ¿no? O sea, acá amplía un poco su... Y este de acá es perdón, básicamente estos dos son los que se usan para describir el Capital Asset Pricing Model, ¿no? Ok, perdón, estamos acá. Entonces existe una vinculación directa entre lo que es la teoría de portafolio y el Capital Asset Pricing Model, ¿no? Eso es lo que tiene que quedarles a ustedes. Correcto, entonces vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Digamos que el CAPM en buena cuenta es considerada como una de las innovaciones financieras más relevantes del siglo XX, ¿correcto? La otra ya tiene que ver con derivados financieros o option pricing theory, ¿sí? Y como les habíamos mencionado, digamos, parte de la teoría de Markovits, ¿ok? Y la teoría de utilidad de microeconomía moderna, ¿no? Las curvas de indiferencia, básicamente. Entonces, con el Capital Asset Pricing Model se pasa de lo que se conoce el equilibrio en el mercado de capitales al equilibrio en el mercado de valores. Entonces, hay justamente la vinculación entre el CML y el SML, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos entender esto de la curva de mercado de capitales y la curva de mercado de valores? Entonces, el Capital Market Line
que es un locus matemático, define portafolios óptimos individuales, ¿okay?, para un inversor interesado en la media y en la varianza, o en la medida de riesgo del portafolio óptimo. ¿Okay? Mientras que el Security Market Line define la relación riesgo-rendimiento de cada activo individual, donde la medida de riesgo deja de ser la desviación estándar y pasa a ser el beta del activo. Entonces acá se introduce el concepto de beta. ¿Ya? Entonces vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre beta y lo que es el riesgo de mercado de capitales, ¿no? El riesgo medido en esta curva, el Capital Market Line, era únicamente la medida de riesgo que era la desviación estándar del portafolio, ¿no? El riesgo o desviación estándar del portafolio. O, si quieren, varianza. Media varianza, ¿no? El entorno media varianza de Markowitz. Creo que ahí se está hablando de una medida de riesgo un poco más sofisticada. Y vamos a ver dónde, ¿no? Okay, entonces, digamos que existe dos grandes grupos de teorización, que viene por, primero, cuando suponemos la existencia de un activo libre de riesgo, ¿no?, que es justamente el aporte que hizo Tobin acá, ¿okay?, donde lo que nos dice es que con este activo libre de riesgo yo voy a poder ser capaz de, uno, o invertir mi activo, digamos, mi riqueza en ese activo, o puedo pedir prestado en ese mismo nivel. Entonces, la idea es que ese activo no tenga riesgo alguno, ¿no? Supuestamente es un activo eh, emitido por una entidad gubernamental, con lo cual le da bastante solidez además a su nivel de crediticio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta sección básicamente está soportada por los desarrollos de Sharpe and Williams, de William Sharpe, como ya les dije, en el 64, John Littner en el 65 y Jan Mosin en el 66. Que es un poco el paper inicial, ¿no?, de Sharpe, el que les había mostrado. Pero ¿qué dice, no? ¿Qué dice este primer desarrollo, ¿no? O sea, acá vamos a entender o vamos a suponer la existencia, ¿no?, de este activo libre de riesgo que les había mencionado, que por sí mismo tiene un rendimiento dado, ¿ok? Un rendimiento que se conoce como RF o risk free, ¿no? Viene de sus siglas en inglés, risk free. ¿Ok? Y entonces acá se puede diferenciar la optimización individual de los inversores y las implicancias del equilibrio general. ¿Cómo así? ¿No? A ver, veamos, hay dos niveles nuevamente, ¿no? El equilibrio general y la optimización individual. Entonces, partamos por la optimización individual. Entonces, asumiendo que un inversionista optimiza su cartera basada en el retorno esperado de este portafolio, ¿okay? El CAPM establece que la cartera óptima de cada inversor individual cae en la línea de mercado de capitales, que sería esta de acá, digamos, ¿no? ¿Recuerdan? Esto ya lo hemos visto por Markowitz. ¿Okay? Donde el portafolio óptimo X es un portafolio que maximiza perdón, el ratio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de este ratio? Este ratio, si ustedes recuerdan, es el ratio de Sharpe. ¿Okay? Es el ratio de Sharpe. Entonces, esto tiene que ver con la optimización individual por inversionista, ¿no? Por grupo que invierte en estos activos riesgosos, acciones básicamente. Entre los cálculos ya lo conocemos, ya lo hemos visto. Pero ¿qué pasa en equilibrio general? ¿No? O sea, recordemos que acá o sea, el portafolio, digamos, que maximizaba ese ratio de Sharpe era justamente la solución
a lo que era la matriz de varianzas y covarianzas, ¿recuerdan? Entonces este era el portafolio de pesos, ¿no? La solución de esto era tomar la matriz de covarianzas multiplicado por el vector columna de los excesos de retorno. Recordemos que habíamos hablado que estos son los excesos de retorno. Este factorcito, los excesos de retorno, ¿no? ¿Por qué? Pues supuestamente este exceso de retorno es el que debe ser recompensado en un modelo como el que estamos describiendo, ¿no? Cualquier otro riesgo no debería ser recompensado con mayor retorno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el equilibrio general? ¿No? En el equilibrio general, si todos los inversores están de acuerdo en que con los supuestos estadísticos del modelo, la matriz varianzas y covarianzas, ¿okay? Y el vector de los rendimientos esperados, y dada la existencia, ¿no? Perdón, dada la existencia del activo libre de riesgo, la línea de mercado de valores está basada en esta ecuación, ¿ok? Si nos damos cuenta, a ver, regresemos un poquito acá, la ecuación de la línea de mercado de capitales es idéntica salvo por el término que antecede al exceso de retorno, ¿sí? Y bueno, en este caso existe digamos, la esperanza del retorno de mercado versus, que acá tenemos el exceso de retorno individual. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos por un lado la variación en el exceso de retorno y por otro lado la medida de riesgo. Esto finalmente termina siendo la medida de riesgo del modelo. ¿Sí? Espero que lo estén viendo. Si se dan cuenta, esta es la medida de riesgo del modelo. Y en todo caso, en ambos casos, estamos asumiendo riesgos aditivos, ¿no? Estamos asumiendo que el modelo nos debe arrojar un riesgo base, que sería el que está siendo recompensado por invertir en cualquier mercado dado X, ¿okay? Más una prima, que sería esta de acá, más una prima por invertir en la parte riesgosa, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en el equilibrio general, este exceso de retorno ya no va a estar vinculado directamente al activo en sí mismo, sino a la media de mercado menos el activo libre de riesgo, menos el retorno prometido por el activo libre de riesgo. Y en la única parte donde interviene el activo puntual, ¿okay? Está dado en la medida del riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de acá? Vamos a ver esto, vamos a ver en más detalle adelante. Esto se va a llamar beta, ¿no? Esto se va a comenzar a llamar beta. Esto va a ser el famoso beta. ¿Ok? Probablemente veamos la diferencia entre la línea de mercado de capitales y la línea de mercado de valores. Entonces vemos, ¿no? El portafolio óptimo es el que maximiza, ¿qué cosa? El retorno dado una medida de riesgo. El retorno esperado o el exceso de retorno esperado ante una unidad de riesgo. Mientras que en el caso del SML, lo que vamos a hacer es, tenemos parámetros dados, como va a ser la medida de riesgo, la libre de riesgo, más el exceso del portafolio, el exceso de retorno, que también va a ser un parámetro, porque esta expectativa del retorno de mercado también va a estar dado
Luego vamos a ver qué cosa trae detrás ¿no? Estos activos o los subyacentes a estos activos. ¿Ok? Y la medida de riesgo va a estar dada por la variación del activo en análisis respecto del mercado versus la varianza del mercado. ¿Ok? Este es un poco el concepto de, si nos damos cuenta, la teoría de portafolio de Markowitz establecía el equilibrio individual, el equilibrio de las personas o de los inversores individuales, mientras que el Capital Asset Pricing Model pasa a un equilibrio mucho más general